Ok, muchas gracias. Primero que todo, bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Es la segunda vez que lo ofrezco. Es una versión ampliada de la primera ocasión y porque, dada la experiencia que adquirí, me ha permitido refinarlo un poco y ampliar un poco los conceptos. Y ya que me han visto, yo lo que voy a hacer para ahorrar ancho de banda, yo voy a apagar mi cámara, pero en el momento de contestar preguntas o al despedirme, pues entonces la vuelvo a prender, pero ya me vieron, ya saben que soy yo, y obviamente el micrófono siempre va a estar disponible. ¿Ok? Esta es la primera parte de un seminario, un concepto que yo trabajo en 2 seminarios, la libertad de expresión. Y aquí lo que vamos a ver son nociones generales. La segunda parte del seminario, lo que los interesa tomarlo, se refiere más bien a aspectos particulares dentro del ámbito de la libertad de expresión, ¿no? Así que vamos a ir, en este sentido, de lo general a lo particular en ambos seminarios, ¿no? Y al finalizar este taller, ustedes, pues, conocerán las categorías de expresión, incluyendo los principios jurídicos e históricos que los moldean, porque yo también trato de enfatizar de que la libertad de expresión no se da en un vacío, sino que es el producto de corrientes históricas que nos precedieron y que nos llevan al día de hoy. Vamos a también a tratar un poco sobre esos orígenes históricos de la libertad de expresión. Número 2, distinguirán los límites de la libertad de expresión, especialmente en términos de su contenido, ¿ok? Porque la libertad de expresión, aunque sabemos que es amplia, pues vamos a tratar de ver cuáles son los límites, hasta dónde yo puedo llegar en el ejercicio de la libertad de expresión, sin que me meta en un lío, sin que me vean, sin que sea sujeto de procedimientos legales, de multas, etcétera. Y eso lo vamos a estar tocando aquí. Finalmente, conocerán las consecuencias potenciales del ejercicio de la libre expresión y las circunstancias en las que podría ser previamente censurada. La parte final de este seminario de hoy, vamos a estar tratando el aspecto de lo que se conoce como la censura previa. En otras palabras, la libertad de expresión, lo que vamos a ver al principio es qué pasa, cuáles son las consecuencias de que yo me exprese. Yo hablo, yo me expreso, yo me manifiesto y eso puede traer unas consecuencias. La parte final la dedicaremos a qué es lo que pasa cuando yo me quiero expresar y se me trata de impedir la expresión. Por eso es que se le conoce como censura previa, ¿ok? Así que vamos a tratar esos 2 conceptos generales dentro del seminario de hoy. Ya saben, me pueden levantar la mano, pueden hacer preguntas en el transcurso, las contestamos en la marcha, las pueden hacer al final, como ustedes se sientan más cómodos. Y vamos a hacer unas advertencias también que son esenciales hacerlas al principio, ¿no? Y es que esta presentación contiene imágenes y vocabulario que pueden resultar desagradables, perturbadoras o indignantes, ¿ok? No obstante, su presentación es necesaria para fines de que este ejercicio educativo resulte lo más efectivo posible. O sea que si usted me ven utilizando malas palabras, que no voy a empezar a decirlas ahora, pero que acostumbro a decirlas, por ejemplo, en mi clase, eso es parte de probar hasta dónde llega la libertad de expresión, incluso cuando es vocabulario o expresiones que pueden resultar ofensivas para el receptor de la información. ¿Okay? Número 2, las imágenes a mostrarse durante la presentación son del dominio público o de la exclusiva propiedad de sus respectivos autores, según corresponda. Y finalmente, este taller no equivale a una asesoría legal que convierta el recurso en abogado de los participantes. Y si percibe preguntas como consultas particulares, podrá declinar contestarlas, porque en el campo de la abogacía, nosotros, los que practicamos la profesión, pues estamos regidos por unos cánones de ética bastante estrictos que incluso si usted ya tiene representación legal, en este caso, pues la asesoría legal de la universidad, pues no se supone que sobre este tipo de aspectos esté recibiendo asesoría legal de parte de otros
representantes o profesionales del derecho. Así que yo en ese sentido, y respetando mis límites éticos que me pone mi práctica profesional, pues no puedo estar haciendo consultas particulares, ¿no? Sino que eso ustedes tendrían que dirigirse, si es algo relacionado con lo de la universidad, pues a la asesoría jurídica oficial de la universidad. Dicho ello, pues vamos a comenzar con el principio, y es haciendo un repaso constitucional de cuáles son las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico y de la de los Estados Unidos que tienen una injerencia directa sobre distintos aspectos del principio de la libertad de expresión. ¿Okay? Y empezamos pues con la Constitución de Puerto Rico, en su artículo 2, sección 1, que establece que la dignidad del ser humano es inviolable, todos los hombres son iguales ante la ley, y obviamente donde dice todos los hombres, pues aquí es donde uno tiene que empezar a ejercer una interpretación contemporánea de que donde dice todos los hombres son todas las mujeres también, son iguales ante la ley. ¿Okay? La interpretación contemporánea, porque recuerden, la Constitución de Puerto Rico se crea y se aprueba en el año 1952, pues, y por lo tanto su lenguaje, que en aquel momento era contemporáneo, pues tiene que ser adaptado a los tiempos, tiene que ser interpretado conforme a nuestros pensamientos actuales. ¿Okay? Artículo 2, sección 3, no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Y habrá completa separación de la Iglesia y el Estado. Yo incluyo este artículo, el artículo 2, sección 3, porque desde mi punto de vista el ejercicio del culto religioso es una manifestación de libertad de expresión. ¿Okay? Independientemente de que estemos de acuerdo o no con ese tipo de manifestación, pues yo le incluyo porque representa una visión de mundo que se quiere manifestar y pues por lo tanto es parte de lo que yo intimo que es una fuente de libertad de expresión, el ejercicio del culto. Artículo 2, sección 4, y esta es la Biblia, por así decirlo, con la cual vamos a estar trabajando en el día de hoy. No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el ejercicio o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. ¿Okay? Este artículo 2, sección 4, pues es la fuente de nuestra libertad de expresión. Desde el mero hecho de expresarnos hasta llegar al punto de pedir al gobierno la reparación de agravios. Y un ejemplo histórico que tuvimos recientemente fue el verano del año 2019, cuando incluso el ejercicio de este tipo de manifestación llevó a la renuncia sin precedentes de un gobernador de Puerto Rico. Artículo 2, sección 6. Las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito. Hasta ahí estamos claros. ¿Okay? Nos podemos asociar y organizar. Eso es parte del principio de libertad de expresión también. Salvo en organizaciones militares o cuasi militares, y esta es un tipo de disposición constitucional que yo comparto con mis estudiantes y los reto a que me contesten cuál es el origen o cuál fue el propósito de esa cláusula en particular que permite asociarse de cualquier manera que sea lícita, excepto en organizaciones militares o cuasi militares, porque desde el punto de vista actual nos resulta difícil concebir cuál fue el propósito o el motivo para ese tipo de cláusula, y la tenemos en que su origen estriba en el histórico alzamiento nacionalista del año 1950 que generó olas de violencia en Puerto Rico debido a la oposición de sectores nacionalistas e independentistas a la aprobación de la Constitución de Puerto Rico. Y es por este motivo que se inserta ese tipo de cláusula en nuestra Constitución. Pero como ya les indiqué, a menos que uno conozca el marco histórico, uno muchas veces no tiene una noción o una referencia de por qué existe este tipo de disposición en nuestra Constitución. ¿Okay? Hecho este pequeño ejercicio histórico, volvemos a otras disposiciones de la Constitución de Puerto Rico y tenemos a continuación la antítesis del derecho a la libertad de expresión, que es el artículo 2, sección 8.
Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. Todas las reclamaciones por violación al derecho a la intimidad o por difamación surgen del artículo 2, sección 8 de nuestra Constitución, porque tanto el principio de libertad de expresión como el derecho a la intimidad o a la reputación son de categoría constitucional y chocan en este tipo de litigio de difamación o de violación de derecho a la intimidad. Por lo tanto, los tribunales tienen que sopesar ambos derechos, ya que por ser de la misma categoría, usted no puede darle preferencia a uno sobre el otro. Y por lo tanto, los tribunales tienen que hacer un ejercicio fino de conciliar cuál derecho constitucional va a prevalecer sobre el otro en una situación particular que se le presenta al foro. Así que esto se decide caso a caso, no hay una norma general. Ustedes vamos a ver aquí situaciones en las que el derecho a la libertad de expresión prevalece sobre el derecho a la intimidad y viceversa, ¿okay? Dependiendo de las circunstancias de cada caso, porque al fin y a la postre, lo más importante no es la ley escrita, porque eso ya está, valga la redundancia, escrito, los tribunales lo siguen. Lo importante, lo fundamental, siempre la resolución de las controversias son los hechos que se le presentan al tribunal, porque es a base de ese cuadro fáctico que nosotros le presentamos al foro judicial a base de prueba admitida, que el tribunal toma una decisión de qué fue lo que pasó en términos de los hechos. Y a base de eso es que un caso se adjudica de una forma o de otra. ¿Okay? Artículo 2, sección 11. En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público. Y eso también tiene injerencia en el campo de la libertad de expresión, particularmente si ustedes lo miran desde el punto de vista de el derecho de toda persona acusada a ser juzgada por un jurado imparcial que no esté contaminado por el fenómeno de la publicidad excesiva. ¿Okay? Y finalmente, artículo 3, sección 11, las sesiones de la Cámara serán públicas. ¿Okay? Por lo tanto, también vamos a estar viendo aquí, en este seminario y en su secuela, cómo, dependiendo del foro donde usted se encuentre, puede variar o no el derecho de libertad de expresión, incluyendo dentro de la Universidad de Puerto Rico. Así que eso también lo vamos a estar viendo aquí. Okay. En términos de la Constitución de los Estados Unidos, nada nuevo. La primera enmienda a la Constitución Federal de los Estados Unidos, que contiene el principio de libertad de expresión, no lo voy a leer verbatim porque yo presumo que estamos todos familiarizados y que básicamente es lo mismo que ya vimos con respecto al artículo 2, sección 4 de la Constitución de Puerto Rico en términos de la libertad de expresión. Y la sexta enmienda, que como ya vimos también garantiza el derecho de que una persona sea juzgada rápidamente y en público por un jurado imparcial. ¿Okay? Visto estos principios generales, yo les propongo que existen tres modalidades básicas de libertad de expresión. Esto es una distinción que hago yo, no la he tomado de ninguna fuente en particular, sino que en mi experiencia son las tres grandes categorías de libertad de expresión que existen. La primera, la más básica, la más importante, la expresión política, que puede incluso conllevar lenguaje ofensivo, expresiones desagradables, que pueden ser considerados repulsivas por algunas personas, pero que no por ello dejan de tener un mensaje político de crítica, de burla, de parodia con respecto al sujeto de la publicación. Y aquí, por ejemplo, pues tienen en pantalla ahora lo que hoy en día nuestra juventud llama un meme, por ejemplo, que es una composición de una crítica
que un famoso locutor de este país hizo a las autoridades en aquel momento con respecto a sus actuaciones durante el periodo de los terremotos que sacudieron a Puerto Rico en el año 2020 y que generó amplias polémicas, pero que más allá de la risa, más allá de la parodia, encierra una expresión política que nos puede resultar repulsiva, que nos puede resultar desagradable, que puede resultar por el otro lado que nos mueva la risa o que reafirme nuestra convicción en términos de coincidir con la apreciación del autor de la imagen, y es parte, como ya le digo, de lo que es la expresión política que vamos a definir próximamente. Pero quiero traerles primero cuáles son las tres modalidades. En primer lugar, la expresión política. En segundo lugar, al otro extremo del ámbito de la libertad de expresión, tenemos la manifestación comercial. ¿Ok? Y en efecto, existe en Puerto Rico, veo que aparentemente hay una pregunta en el chat. No sé si Rita me puede auxiliar al respecto, si la leo yo directamente. Sí, aquí la veo, licenciado. Dice que Ajá. Giliana Rodríguez pregunta, ¿qué podría pasar con la muchacha que se expresó en la iglesia hacia la gobernadora? Ok. Ok. Gracias. Ok. De entrada, no hay duda de que es una manifestación política. El detalle es que hay manifestaciones políticas que pueden llegar al grado de la amenaza, y la amenaza es una de las limitaciones al principio de libertad de expresión, pero no es la amenaza de por sí, y solamente ello lo que indica cómo se va a resolver un caso. De hecho, un poquito más adelante vamos a ver cuáles son las limitaciones. Adelanto, en este caso en particular, el detalle es el problema con la amenaza, si es que es lo que yo entiendo que pasó aquí, ¿no? O sea, no tenemos dudas de que lo que hizo la joven fue una manifestación política. Les adelanto, las manifestaciones políticas son las que reciben máxima protección de parte del ordenamiento jurídico por su valor, en términos de que es una forma de expresión que va dirigida a la opinión pública. El problema con la amenaza, y así lo ha definido tanto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como de Puerto Rico, es que la amenaza tiene que ser real. ¿Ok? Y voy a elaborar un poco al respecto. No es lo mismo, por ejemplo, que yo le diga, si yo estoy participando de una competencia deportiva, que yo le diga a mi adversario que le voy a arrancar la cabeza, por ejemplo, si estamos en una actividad de boxeo o de lucha libre. Ahí mi adversario no necesariamente va a tomar esa amenaza como algo real, sino como parte del argot deportivo, de que sabe que yo, o sea, no lo toma literalmente, sabe que yo no le voy a arrancar la cabeza literalmente, sino que yo estoy utilizando una expresión para significar que yo voy a prevalecer sobre él, sin necesidad de que le cueste la vida. Muy distinto sería si yo le uso esa misma expresión con respecto a mi esposa, a un hijo, a un vecino o a un perfecto desconocido. ¿Okay? Porque ahí la persona puede tomar literalmente como una amenaza de muerte lo que yo le proferí. A eso es lo que se refiere la amenaza real. O sea, la amenaza real no depende solamente de lo que diga el emisor de la expresión, sino que también depende del receptor de la expresión. En este sentido, y utilizando un caso totalmente hipotético, no bastaría con que a mí me acusen y me procesen por haber amenazado a una persona. La persona, el sujeto de la amenaza tendría que, por ejemplo, proveer testimonio al tribunal de que en efecto se sintió amenazado en su integridad corporal por esa amenaza. Si por el contrario la persona lo que testifica, no, ese tipo es un estúpido, yo ni caso le hice, pues mira, ya no se convierte en una amenaza real,
Ya, y por lo tanto, no puede ser castigada a base de la comisión de un delito. ¿Ok? Le pregunto a la compañera si contesté la pregunta y vaya la redundancia. Antes de continuar. Ok. Sí, dice que sí. Sí, ok, perfecto. Gracias, Rita. Ok. Ok. Ok, pues estamos. Gracias, seguro. Ok, ya vimos que en un ámbito está la expresión política. En el otro lado del espectro tenemos la expresión comercial, que también es digna de protección. La expresión comercial también tiene protección constitucional. Lo que pasa es que es de un grado distinto al de la expresión política, y eso lo vamos a ver ya mismo. En tercer lugar, sin embargo, existe otro tipo de expresión que también merece protección, y es el entretenimiento. ¿Okay? Porque entonces aquí no estamos hablando necesariamente de una expresión política o de una expresión estrictamente comercial, sino de un tipo de expresión que no se acerca necesariamente, puede hacerlo, porque nosotros podemos tener programas de entretenimiento con un contenido político o con un contenido meramente comercial, pero que independientemente de eso merece un señalamiento también. En términos de, porque incluso, por ejemplo, los noticiarios, aparte de informarnos, nos entretienen. Al nosotros leer la prensa, no solamente nos estamos informando de los acontecimientos, nos estamos entreteniendo mientras leemos y nos informamos con respecto a los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor. ¿Ok? Ok. Ok. Hay un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico que se llama Vigoró Lorenzana versus Quisnos, que nos define, nos provee la distinción entre la expresión comercial y la política. Y en este sentido, el Tribunal Supremo reconoce que la expresión comercial puede ser regulada sustancialmente por el Estado con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque el propósito fundamental del lenguaje comercial es promover una transacción comercial. ¿Okay? Ejemplo clásico, el reglamento de anuncios engañosos del Departamento de Asuntos del Consumidor, del DACO. En lo que si usted incurre en una práctica de un anuncio engañoso, usted puede ser multado por parte del Departamento de Asuntos del Consumidor, aunque yo esté ejerciendo mi libertad de expresión, porque es un tipo de expresión comercial que el propósito fundamental, y resalto, el propósito fundamental es la transacción comercial, porque ustedes pueden tener algunos tipos de expresión que tengan más de un propósito, que pueda tener un propósito no solamente comercial, sino que también tenga un propósito de parodia o incluso un propósito político. Los tribunales van a buscar, sin embargo, cuál es el propósito fundamental de la expresión. Y si resulta que es promover una transacción comercial, entonces se puede regular con mayor facilidad. Por el contrario, la expresión política es la que va al libre intercambio de ideas. ¿Okay? Por lo tanto, la expresión política se define como cuando intercambiamos ideas o nociones en términos de cómo se debe conducir la sociedad en general, y no estamos haciendo una proposición comercial. Nosotros estamos proponiendo que la sociedad debe dirigirse en tal o cual dirección, y por lo tanto yo ofrezco mis ideas y también recibo ideas con respecto a otras personas. Esa es la expresión política. Por lo tanto, nos dice el Tribunal Supremo, la expresión comercial está sujeta a una protección constitucional menos rigurosa que otras formas de expresión, como lo es la expresión política. Noten que es una expresión constitucional menos rigurosa, pero sigue siendo, sigue recibiendo protección constitucional. ¿Ok? Pero que por su naturaleza es menos rigurosa. ¿Okay? Dicho ello, pasamos al próximo tipo de entretenimiento, que es, el próximo tipo de expresión, que es el entretenimiento. Y miren, este
esta norma surge de un caso famoso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se llama Sacchini versus Scripps Howard. Sí, creo que, Rita, creo que hay otra pregunta. Sí, hay una pregunta de Lorraine. Dice, ¿y Sí, cómo poder observar ese balance de propósito? eh, ¿cómo poder observar ese balance de propósito? Lorraine, si puede elaborar un poco la pregunta. No sé si escribiendo o abriendo el micrófono. Si desea, voy a habilitarle el micrófono a Lorraine. Sí, 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 porque necesito un poquito más de elaboración de la pregunta, si es posible, si es tan amable. Sí, Ok, estoy esperando por Lorraine, no sé si... Vamos a ver si... Ah, dice que no me dé... Ok, ya tiene el Ahora, micrófono. ahora, Ah, ok. ahora, ok. Dígame tiene, ahora, Lorraine. ok, Sí, es que cuando explicaba la expresión política con la expresión comercial, usted dice que pues obviamente una promueve un libre intercambio de ideas y la otra transacción comercial. ajá, Sabemos que siempre se intercambian los conceptos, ¿verdad? Que una comercial puede tener una finalidad política sí, o viceversa. Entonces yo ujú, digo, en el balance de lo que promueve cada una de las expresiones, como yo sé que una tiende a tener mayor contenido de comercial que de política o viceversa, ¿dónde yo ok, encuentro ese balance? Porque sabemos ok, que puede haber un intercambio en las expresiones. Utilizamos sí, la comercial para llevar lo político ujú, y distinto, usamos la política a través del comercial. Pero sí, entonces, ¿dónde está el balance para adjudicar? ¿Dónde está la que promueve, o sea, dónde yo puedo adjudicar la proporción, ¿verdad?, de la rigurosidad en el balance de donde debe estar ese contenido o de ideas o de comercial? ok, ahora lo entiendo, gracias. Ok, ¿Cómo no? básicamente, ok, gracias por la pregunta. Básicamente a base de la prueba que yo le lleve al tribunal. Okay. Por eso es que yo he resaltado desde el principio que lo importante no es tanto el derecho, lo importante es los hechos que yo le llevo al tribunal. En el caso, vamos a volver un poquito, vamos a volver atrás al caso de Quiznos, Figueroa. En ese caso en particular, los hechos del caso, muy básicamente, es que estamos hablando de Roberto Vigoró Lorenzana, pierde las primarias a la alcaldía de San Juan, esto ya pasó hace varias décadas atrás, y entonces la empresa Quiznos sacó un anuncio con el rostro de Roberto Vigoró, promocionando un emparedado de pollo con el lema para que no se queden con las ganas. ¿Okay? Y obviamente la idea era, pues, parodiando a Roberto Vigoró de que se había quedado con las ganas de ser alcalde de San Juan y para que no se quede con las ganas, pruebe nuestro chicken carbonara. ¿Okay? Y entonces la defensa de Quiznos, cuando Roberto Vigoró lo demandó por apropiación de imagen a la empresa, es que esto es una parodia, que estaban parodiando, se estaban burlando de Roberto Vigoró porque acababan de perder las elecciones. Y puede tener un elemento de parodia. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluyó que independientemente de que aunque tenga un elemento de parodia, el propósito fundamental no era parodiar a Roberto Vigoró. El propósito fundamental era fomentar que la gente comprara el emparedado de pollo. ¿Okay? Así que, por lo tanto, aunque tuviera esa noción de ser una parodia política, la realidad es que el fin fundamental era fomentar la transacción comercial, porque el anuncio no lo publicó la empresa meramente por parodiarlo, sino que también estaba promocionando su producto comercial. Entonces, como digo, Lorraine, todo va a depender de la prueba que se le presenta al tribunal. Si la parte no convence al tribunal con la prueba que tiene, entonces el foro judicial puede adjudicar de una forma o de otra. Pero como le digo, va a depender, por eso es que cada caso hay que resolverlo individualmente. No podemos tirar una línea recta, brillante, sino que va a depender de cada caso en particular. Por eso es bien importante que si usted va a ir al tribunal, usted tiene que tratar de asegurarse de que los hechos que rodean su libertad de expresión le favorezcan en caso de que tenga que ir a defenderse ante el tribunal. ¿Ok? Espero haber contestado su pregunta. Ok, cómo no.
Me Sí, alegro. gracias, excelente. Ok, perfecto, me alegro entonces. Ok, pues volvemos entonces al tema del entretenimiento. Este caso de Sakini es el famoso caso de la bala humana. Esta persona pues arriesgaba su vida lanzándose desde un cañón. Y entonces una agencia noticiosa grabó sin su permiso el acto y lo pasó en la televisión. Sakini demandó a la empresa Scripps Howard alegando que eso violaba el derecho a explotación de su propia imagen comercial. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le dio la razón, pero señaló, sin embargo, de que no existe duda de que el entretenimiento, al igual que las noticias, posee protección bajo la primera enmienda. Incluso señaló que el entretenimiento de por sí puede ser tan importante como las noticias, o sea que lo equiparó y por lo tanto, cuando nosotros trasladamos eso al ámbito puertorriqueño, también surgen polémicas en términos de ciertos programas de televisión, que no, como podrán ver de la imagen, sabrán de qué estamos hablando, pero que no es el único y que aunque haya cesado de ser transmitido en Puerto Rico, existen otros programas de entretenimiento que también llevan el mismo propósito. Y esto yo lo traigo porque muchas veces se cuestiona que este tipo de programas no son prensa. Y entonces como implicando que por el hecho de no ser programas informativos o de prensa, no están sujetos a los mismos grados de protección de libertad de expresión que la prensa tradicional. Y eso es debatible. ¿Ok? A la luz de que, como ya yo le digo, el entretenimiento de por sí también recibe un grado de protección constitucional. ¿Ok? Dicho ello, ya tenemos las tres categorías de expresión. Ahora vamos a ver las vías para regular el derecho a la libre expresión. Les anticipo que hay dos vías para regular la libre expresión. Una es a base del contenido de la expresión, en otras palabras, lo que decimos, el contenido propio, no importa dónde yo lo diga, cuándo lo diga, dónde lo diga, por lo que yo digo, me pueden regular el contenido de la libertad de expresión. ¿Okay? Por ejemplo, si yo digo, como yo, utilizando el ejemplo de la amenaza, yo te voy a arrancar la cabeza o yo te voy a matar, pues aunque yo se la dirija a un líder político y pueda ser considerada una expresión política, por lo que yo digo, esto puede tener unas consecuencias, ¿okay? Por el contenido. Por otro lado, las expresiones también se pueden regular a base de tiempo, lugar y manera. ¿Ok? ¿Dónde lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Y cómo lo digo? O sea, que nosotros podemos tener expresiones que en cierto momento del día son perfectamente legítimas, pero, por ejemplo, al anochecer o de madrugada, la protección de mi expresión no va a ser la misma que en plena luz del día. Por lo tanto, estas son las dos vías clásicas mediante las cuales usted regula la libertad de expresión. Una por lo que yo digo y otra por dónde, cuándo y cómo lo digo. ¿Okay? Y vamos a ver algunas situaciones o ejemplos en este sentido. ¿Okay? ¿Qué pasa? Vamos a ver ahora, concentrándonos en el contenido. No vamos a tocar de momento tiempo, lugar y manera. Vamos a concentrarnos en contenido. Como ustedes podrán ver, esto uno va escalando poco a poco para tratar de que la exposición quede lo más clara posible. Ya dividimos, ya sabemos que contenido, tiempo, lugar y manera. Ahora nos vamos a concentrar en el contenido exclusivamente a base de un caso que se llama US versus Álvarez, que básicamente lo que se planteó ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es si la mentira, si el mero hecho de yo mentir me sujetaba a una sanción incluso criminal. En este caso, el caballero que tienen en pantalla
se le imputó que se pasaba jactándose de que se había ganado medallas congresionales al valor por haber peleado. Ok, hay otra pregunta. Sí, es de Roberto Madera Aquiles. Dice, ¿considera además los gestos corporales? Definitivamente, definitivamente los gestos corporales e incluso la forma en la que uno se viste, los atuendos, la ropa. Por ejemplo, yo con mis estudiantes, y no solo los gestos y la ropa, incluso cómo eso cambia a través del tiempo. Pero gestos corporales como por ejemplo quemar la bandera, escupir estatuas, graffiti, etcétera. Sí, definitivamente todo eso forma parte del principio de libertad de expresión. Pero por ejemplo con mis estudiantes, yo uso una pantalla en la oreja izquierda y entonces yo a mis estudiantes les pregunto si saben por qué yo uso una pantalla solamente en la oreja izquierda o por qué uso una pantalla, porque solamente la uso en la oreja izquierda y no en la derecha. Si es que se me olvidó ponerme la otra pantalla y qué sé yo. Y entonces los estudiantes se quedan en blanco porque no conocen por qué yo uso la pantalla en la oreja izquierda, porque es una expresión que cuando yo era más joven pues tenía un significado, pero que con el correr del tiempo lo ha perdido. Se ha perdido entre el estudiantado actual. Pues, y para contestar la pregunta para los que no lo sepan, pues los hombres que de cierta edad que usamos una pantalla en la oreja izquierda era para indicar la orientación sexual. Los heterosexuales lo usamos en la oreja izquierda, los no heterosexuales en la derecha o en ambas orejas. Perdón. Y eso es un mensaje que en mi época se entendía, pero que con el transcurso de las generaciones se ha perdido. Y por lo tanto ya no tiene un significado, lo que para mí sigue siendo un tipo de expresión, para el público en general, la juventud, no tiene ningún significado. ¿Okay? Así que sí, definitivamente las expresiones, los movimientos corporales, todo eso forma parte de la libertad de expresión. Ok, volviendo a nuestro amigo Xavier Álvarez, él fue acusado a base de una legislación federal que prohibía el jactarse de haber ganado medallas porque lo que se conoce como el Stolen Valor Act, porque es una legislación que pretendía proteger a los soldados que sí habían sido sujetos de reconocimientos como la Estrella de Bronce o la Medalla Congresional al Valor, para evitar que personas falsamente se atribuyeran haber recibido ese honor, porque eso supuestamente contribuye a la moral del ejército. ¿Ok? Y entonces lo que se planteó ante el Tribunal Supremo era si por el hecho de que yo mienta es suficiente para castigar la expresión por el contenido mismo de ella. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que no. Por el hecho de usted mentir, meramente mentir, no se le puede castigar. En otras palabras, la mentira goza de protección constitucional, excepto, que fue lo que salvó en este caso a Xavier Álvarez, a menos que la expresión, la falsedad, conlleve un interés monetario. En el caso de Álvarez, él sencillamente lo hacía por su ego, a él no le pagaban, él no recibió recompensa, él no había recibido ningún tipo de beneficio monetario. Él simplemente mentía por mentir. Compárese, por el contrario, con el reglamento de anuncios engañosos, en que la práctica se castiga porque el propósito es precisamente el afán de lucro, yo manifestarme comercialmente. Así que en ese sentido, como Xavier Álvarez no había generado ningún beneficio económico, pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo absolvió. Pero en ese mismo caso, el Tribunal Supremo nos señaló cuáles son las categorías históricas tradicionales que justifican las restricciones a base del contenido de la expresión. Y las vamos a ver una por una. Número uno, exhortaciones con el propósito y que pueden conseguir que la gente, que personas incurran en acciones ilegales
inminentes. ¿Okay? Exhortaciones a motín, a exhortaciones a tomar el gobierno por la fuerza, a ejercer la violencia contra un grupo de personas, etcétera. ¿Okay? En que ahí, por el contenido de lo que yo estoy diciendo, me pueden arrestar, me pueden procesar criminalmente. Número 2, por parte del gobierno. Número 2, la obscenidad. ¿Ok? Aclaro, porque el concepto de obscenidad es un poquito problemático, porque aquí se refiere más bien a la distribución de material obsceno a través de las ondas radiales y televisivas, porque eso es un campo que está gobernado por la Comisión Federal de Comunicaciones, en términos de que usted no puede presentar material obsceno por radio y por televisión. ¿Okay? A eso es lo que se refiere. Pero obviamente sí se puede presentar material obsceno en otros foros, como en foros privados, etcétera. Lorraine tiene una pregunta. Dice Lorraine, y si fuera mentira actuando en contradicción a lo juramentado, sea ante la Constitución. Y Maribel Torres tiene una pregunta, ¿no se está viendo la sí se está No se está proyectando viendo, la presentación? pero Pero ustedes sí, ¿tú la ves, Rita? sí, se está viendo muy bien. Le Ay, recomendamos a Maribel que si no la está viendo, salga de la reunión y vuelva a entrar porque debe ser su internet. sí, sí. Ese es el remedio santo de todas las enfermedades en términos de las comunicaciones virtuales. Un logout, login. Así que en lo que ella regresa, pues Lorraine, sí, ok. Sí, aparentemente hay más de una persona con el mismo problema. Ok, contestando la pregunta en lo que ellos se pueden volver a reintegrar, bueno, lo que pasa es que en el caso del juramento, ahí específicamente está estatuido que sí, que a una persona por mentir bajo juramento se le puede castigar, porque ahí el propósito o el fin perseguido es que las personas sean compelidas a decir la verdad en procesos judiciales o legislativos o administrativos. ¿Okay? Porque ahí el testigo incurre en un compromiso de que va a decir la verdad y por eso se le toma juramento. En esas circunstancias en particular, sí, porque como si se incurre en el compromiso, se está a su vez incurriendo en un desacato contra la autoridad. ¿Ok? Yo Espero lo haber contestado. digo, sí, Ajá. yo lo digo porque lo he venido observando desde qué punto, ¿verdad? Cuando tomamos posesión de unos cargos, Ajá. se media la juramentación para esos cargos y media, ¿verdad? Juramentar el compromiso que conlleva, ¿verdad? Asumir el cargo. Entonces, cuando usted dice que la mentira no está bajo la protección, es esto que conlleve el valor monetario, ahí es donde yo digo el contrapeso, ok, si no media el monetario, porque no va a mediar inmediatamente, pero hay un compromiso de juramentar, pues esa mentira sí podría ser, la encaminada, era como lo voy a traer explícitamente, era como cuando la gobernadora asumió su puesto, que mucha gente cuestionó que no había puesto su mano sobre ¿verdad? Que no había juramentado como anda el protocolo de la juramentación, y mucha gente dijo, pues mira, no aceptó, no hizo público su juramentación al cargo porque no procedió como manda el proceso de juramentación, ¿verdad? Porque la Ajá. juramentación es un compromiso. Ajá. Así que se cuestionó ese proceso y mucha gente dijo, no, es que pudo haber juramentado en privado y públicamente, pues no lo quiso seguir, igual que la guía de lo que tenía que dictar en su discurso, ¿verdad? De repetir las palabras que así comendaba la jueza presidenta. Eso fue cuestionado. Y por esa línea es que vamos, cuando un gobernante, cualquiera que sea, juramenta en un compromiso bajo la Constitución, ¿en qué medida puede ser sancionado si incumple con esa juramentación? Ok, Porque bueno,
Ajá. sus acciones podrían ser contradictorias a lo que el cargo le requiere, ¿verdad? Y ahí es donde estoy entrando de si ahí pudiera verse eso como un acto de falsedad, mentira, contradicción, no sé cómo lo quieran llamar, ¿verdad? Bueno, ahí estoy volviendo un poco, estoy regresando, porque ahí yo creo que lo que entraría en función es el artículo 2, sección 4, el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. Yo presumo que, como ya vimos en el año 2019, sería el mecanismo para canalizar ese tipo y que esto genere un proceso de residenciamiento por incumplimiento con del deber, asumiendo que un gobernante lo haga. O sea, pero así es como yo lo veo, en términos de cómo se canalizaría, y obviamente con los resultados de las elecciones. Yo no lo ¿Okay? recuerdo muy bien, pero cuando se dio ese proceso que fue, ¿verdad? Primera vez, no sé quién, y hubo la disputa, y no estoy tratando de recordarme, quién iniciaba ese proceso de residenciamiento. Eso se inicia ante la Cámara de Representantes y entonces el Senado, en un calco de lo que dice la Constitución Federal de los Estados Unidos, o sea, el Congreso Federal es igual, se inicia ante la Cámara de Representantes y se le juzga hasta el Senado. Ok, ¿Ok? gracias. Excelente, Seguro, profesor. seguro, siempre a la orden. Ok, ya vimos obscenidad. Tercera categoría, difamación. Yo puedo decir algo que por su contenido difame. Yo digo que fulanito es un narcotraficante y entonces fulanito me puede demandar porque lo difame. Noten que la difamación se distingue de las anteriores, de las primeras dos categorías, en que el que toma acción es el gobierno contra la persona. En el caso de la difamación, eso es un pleito privado entre el demandante y demandado. El gobierno no interfiere, como no sea a través de los tribunales para juzgar. ¿Ok? Así que, pero obviamente por lo que yo digo, me pueden demandar por difamación y puedo tener que responderle a un reclamante. Próximo, lenguaje que es integral a conducta criminal. Por ejemplo, que yo utilice una expresión para facilitar una transacción ilegal de narcotráfico o para pactar o para que una persona sea ejecutada o cosas así por el estilo. O sea que el lenguaje que está integrado a una conducta criminal tampoco recibe protección por su contenido. Próximo, las llamadas palabras de riña, fighting words, lo que en nuestro ámbito conocemos como, por ejemplo, la alteración a la paz. De que yo le digo algo a una persona que le altero la paz a tal punto de que la persona se pueda afectar emocionalmente o puede incluso generar una respuesta violenta, pues ese tipo de expresión también a mí puede conllevarme que me acusen y me procesen criminalmente por haber alterado la paz a una persona. Estos son los fighting words. Próximo, no requiere mucha elaboración, la pornografía infantil. Más allá de aclarar que entonces la pornografía de adultos sí tiene protección constitucional. ¿Okay? La infantil, tabú, pero la de adultos sí tiene protección por su contenido. Próximo, fraude, y aquí pues ya lo hemos hablado, es cuando yo miento para obtener un beneficio económico. O sea, el reglamento de anuncios engañosos de DACO, nuevamente lo traigo, pues lo que pretende es evitar es el lenguaje fraudulento, que yo mediante un anuncio engañe a un potencial consumidor para que adquiera mi producto cuando el anuncio no le da toda la información que necesita el consumidor o incluso abiertamente miente en términos de las características del producto. Ese es el fraude. Próximo, que ya yo lo adelanté, las amenazas reales. Y aquí la palabra clave operacional
es que sea real. No puede ser simulado, no puede ser figurativo. El sujeto tiene que realmente sentirse que lo están amenazando, y por eso es que entonces ahí es que se aplica. Y finalmente, lo último que tenemos en pantalla es lo que en la abogacía se llama una categoría zafacón, que es como para prever situaciones desconocidas en el momento, pero que en el futuro podrían presentarse, y es lenguaje que represente algún daño grave o una amenaza grave e inminente que el gobierno tiene la facultad de prevenir. O sea, esto es un lenguaje extremadamente ambiguo, pero que le da un margen al gobierno, ya sea el gobierno federal de los Estados Unidos o el gobierno de Puerto Rico, de si entiende que es un lenguaje que implica una amenaza grave e inminente, pues el gobierno puede actuar. ¿Okay? Eso está diseñado para futuras situaciones que no se conocen al presente. ¿Ok? Ahora, hay otro tipo de categoría que la voy a mencionar de pasada aquí, pero que se elabora en el segundo seminario, y es el poder de la opinión, el ridículo, la sátira y la parodia. Lo que yo les voy a adelantar con respecto a esto es que la norma general es que yo no puedo, y esto es más bien para el campo de la difamación y el campo de los daños emocionales, yo no puedo difamar a una persona por meramente opinar. ¿Okay? En otras palabras, cuando yo difamo a una persona, yo le estoy imputando haber incurrido en un curso de conducta que lo sujeta al odio del pueblo o al menosprecio, que es la definición clásica de la difamación. ¿Okay? Pero, un ejemplo clásico, esa persona es un pedófilo. ¿Okay? Con esa expresión, yo le estoy imputando, obviamente, a esa persona un tipo de conducta que es rechazada radicalmente por nuestra sociedad, y por lo tanto la persona puede haber sido sujeto de una difamación si se determina que es falso lo que se le imputó. Pero si yo lo que digo es que fulanito es un maldito, ahí la situación es un poco distinta. ¿Por qué? Porque maldito es una expresión que no podemos probar como cierta o falsa, o que es extremadamente difícil probar como cierta o falsa. Esa es la opinión. ¿Ok? Y como nos dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, bajo la primera enmienda no hay tal cosa como una idea falsa. ¿Okay? Yo puedo opinar, yo puedo emitir opiniones que pueden caer como bomba, que pueden ofender a otras personas, que pueden hacer sentir mal a otras personas, pero que como no se puede probar como cierta o falsa, recibe protección constitucional y no se puede reclamar en cuanto a eso. Por el contrario, se depende de la conciencia, no se depende de la conciencia de los tribunales, sino que se depende de la competencia con otras ideas. Si yo le digo a fulanito que él es un maldito, fulanito puede decir, yo no soy ningún maldito, el maldito eres tú. O sea, es la competencia de ideas, ¿ok? Y de opiniones. Pero, por el contrario, no hay valor constitucional en expresiones falsas de hechos, que es lo que yo les acabo de explicar, que es la distinción. Lo que están viendo también en pantalla, esto es parte del próximo seminario, porque uno de los casos fundamentales en torno a este tema es el de Hustler Magazine versus Falwell. El reverendo Jerry Falwell, fundador de la mayoría moral, demanda a la revista Hustler por una parodia que publicó, que se publicó, y
el caso se decide a base de la defensa de la parodia y la sátira. Ahora bien, hay una pregunta. Sí, hay una pregunta de Carlos Díaz que dice, ¿qué pasa si se trata de difamar, pero se dice como una opinión? A eso precisamente es lo que vamos ahora a contestar, Carlos, porque hay un caso que se llama Milkovich versus Lorraine Journal, que dice que si, por ejemplo, la persona dice, en mi opinión, Juan es un mentiroso, y entonces yo trato de proteger mi expresión. Y otra, voy a contestar y después voy a la próxima pregunta. Yo trato de proteger mi expresión a base de que estoy utilizando la expresión en mi opinión al principio. ¿Qué pasa? En este tipo de casos, los tribunales examinan la expresión completa. Y si hay una parte de la expresión que se puede demostrar como cierta o falsa, en este caso, que Juan sea un mentiroso, entonces la defensa de la opinión no va a prosperar. O sea, yo no puedo utilizar la coletilla de que, en mi opinión, para con eso encubrir una imputación de un hecho, porque yo lo estoy imputando a Juan que él es un mentiroso. Y él puede demostrar que es falso que él sea un mentiroso. ¿Ok? Así que, en efecto, decir, en mi opinión, Juan es un mentiroso puede causar tanto daño en la reputación como sencillamente decir, Juan es un mentiroso. O sea, no puedo escudarme en la expresión, en mi opinión, yo creo, a mí me parece, yo pienso, yo opino, que fulanito mató a Menganita. Como hay una parte de esa expresión que se puede probar como cierto falsa, no me va a proteger el mero escudo. ¿Ok? Espero haber contestado la pregunta. Rita, si podemos pasar a la próxima. Sí, la próxima pregunta es de Maribel Torres, que dice, la difamación implica que lo que se dice de la persona se publique en forma escrita o se acuse formalmente a una persona siendo falsa en la acusación solamente, o si solo comento o divulgo verbalmente se considera difamación. Ok, gracias por la pregunta. Ok, uno puede difamar tanto por lo escrito como por lo oral. De hecho, en el campo de la difamación, y voy a hacerlo muy rápido porque no nos podemos detener mucho, en el campo de la difamación hay dos modalidades. Está el libelo y está la calumnia. El libelo es la expresión que deja un récord permanente, ya sea escrito, ya sea auditivo, ya sea un video, ya sea digital, ya sea análogo. La calumnia es la difamación que no deja un récord permanente. En otras palabras, la calumnia básicamente es el chisme de pasillo, lo que circula de oreja en oreja, pero que nadie lo deja por escrito. Y que por lo tanto, la única forma de probarlo es si una persona se sienta a decir, sí, a mí me dijeron que fulanito es un mujeriego y un borrachón. Y yo lo dije para adelante, pero nadie lo puso por escrito. Pero alguien tendría que sentarse a expresar. O sea, sí, se puede difamar por cualquiera de las dos formas. Ok, creo que hay otra pregunta. Sí, Roberto Madera dice, no sabemos si podemos creerle a Juan. No entiendo muy bien la pregunta. No sabemos si podemos creerle a Juan. Bueno, déjame ver si puedo. Creo que entiendo la pregunta. Vamos a ver si le puedo contestar. Bueno, en el caso del ejemplo, Juan, por ejemplo, valga la redundancia, tendría que traer testimonios que ante el juez declaran, no, Juan no es ningún mentiroso, es una persona proba, es una persona honrada, honorable. Yo tengo total credibilidad con respecto a él. Cualquier cosa, lo que él me ha dicho, siempre ha probado ser cierto. Yo tengo que, por lo tanto, y aquí volvemos a la importancia de los hechos que se le traen al tribunal. Juan, tendría que estar en prueba de todas estas personas, 2, 3, 4 testigos, por ejemplo, un sacerdote que se siente a testificar, un médico, gente de la comunidad, un banquero que se siente a testificar. No, incluso yo a Juan le he hecho varios préstamos porque siempre ha pagado, porque su palabra siempre ha sido cumplida. Por lo tanto, yo con ese tipo de prueba, yo demuestro que yo no soy un mentiroso.
Y así es que yo pruebo mi caso. Espero haber contestado la pregunta. Si no, pues me vuelvo a escribir y lo tratamos de volver a tocar, pero espero haberla contestado. ¿Ok? Como le digo, esto es en el campo de la opinión, el ridículo, la sátira y la parodia. En otras palabras, la opinión o la sátira y la parodia es el lenguaje, el uso del lenguaje figurativo, que lo cual significa que el lector, el recipiente de la información, sabe que lo que la persona, lo que yo estoy diciendo no es para ser tomado literalmente, sino que es tomado figurativamente. Esto se elabora más adelante en la segunda parte del seminario, pero quería tocarlo desde ahora porque es un tema muy interesante y que en Puerto Rico tenemos muy pocas decisiones sobre el tema. El Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha expresado y también incluso el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, pero no hay mucha casuística al respecto y es un tema muy interesante. ¿Ok? Ahora, otro tema. Ajá, pregunta. Sí, Rita, sí, hay otra pregunta. Sí, hay otra pregunta de Maribel Torre. Entonces, la calumnia o chisme de pasillo donde se daña la reputación de la persona, el calumniado, lo puede demostrar si hay testigos que afirmen que se le calumnió. ¿Y esa sería la mejor forma de demostrar dicha calumnia? Eso es correcto. De hecho, en el caso de la calumnia, es prácticamente la única prueba que uno va a poder presentar. Son los testigos. Por eso, como cuestión de realidad, el 99% de los casos por difamación son en realidad casos de libelo. Porque el libelo es mucho más fácil de demostrar porque hay un récord ya escrito. Usted no necesita testigos. Usted lo que tiene que presentar, por ejemplo, es el recorte del periódico o una toma de pantalla de la entrada en una plataforma de red social en que se muestra. Y ya con eso yo no tengo que traer testigos de que se publicó. El problema, como ya les digo, de la calumnia es que yo debo tener que depender de que personas se sienten a declarar bajo juramento que en efecto a mí me dijeron eso de fulanito y yo lo repetí, o que por lo menos yo lo escuché de fulanito, y que cuando yo lo escuché había otras personas también, habíamos 4 o 5 personas en el pasillo y todas escuchamos el mismo bochinche sobre fulanito. Yo tendré que por lo menos traer un testigo de que se sienta a probarlo. ¿Ok? Así que esa es la diferencia. Por eso es que prácticamente reclamar por calumnia es imposible. ¿Okay? Todos los casos usualmente se van por la modalidad de libelo. Ok. Vamos ahora a regresar a la expresión política con uno de los casos para mí favoritos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque nos ilustra cómo el gobierno puede tratar de reprimir una expresión por su contenido, utilizando como excusa tiempo, lugar y manera. Y en ese sentido, la figura histórica que tenemos en pantalla es el licenciado Juan Maribras, fallecido ya hace unos cuantos años, y él fue protagonista de un caso que se llama Maribras versus Casañas, y les voy a dar unos segundos para que puedan leer los hechos básicos que tienen en su presentación a mano izquierda. Así que voy a guardar silencio para que puedan leer estos hechos. Ok. Estamos, como ya podrán ver, este es el año 1964, lo que entonces se conocía como la Junta Estatal de Elecciones, aprueba unas reglas 5 días antes de las elecciones, en las cuales se prohíbe terminantemente el uso de altoparlantes, específicamente el día de las elecciones, en cualquier parte de Puerto Rico. Pues, ¿qué pasó? Pues que varios miembros del movimiento pro independencia
que predicaba la abstención electoral fueron encausados criminalmente porque precisamente utilizaron los altoparlantes el día de las elecciones para exhortar a la gente a que no votaran. ¿Ok? Y ellos cuestionaron la constitucionalidad de esta regla 3A y ante el tribunal de instancia perdieron, porque el tribunal concluyó que se trataba de una limitada restricción a los medios de propaganda y por lo tanto se podía permitir el día de las elecciones. El caso llegó al Tribunal Supremo y, como yo le digo, esta es una de mis decisiones favoritas porque incide en todos los puntos que hasta ahora hemos tocado y más. Porque concluye el Tribunal Supremo, como podrán ver en pantalla, el uso de altoparlantes para la diseminación de ideas y conceptos. O sea, el Tribunal Supremo reconoce que estamos ante una situación de expresión política, no comercial, política. Está protegida por el derecho constitucional que garantiza la libre expresión. En efecto, no es más que la emisión de la palabra mecánicamente ampliada. Y miren, o sea, por eso es que este caso es fabuloso. Aunque ya tiene décadas, es de 1968, porque miren lo que nos está diciendo el Tribunal Supremo de entrada. No solamente yo tengo un derecho de libertad de expresión, yo tengo un derecho a que mi expresión sea escuchada por otras personas. Número uno. Número dos, que por lo tanto la palabra mecánicamente ampliada tiene protección constitucional. ¿Y por qué para mí esto es tan significativo? Porque usted puede extrapolar esta decisión de 1968 para incluso argumentar que la palabra mecánicamente ampliada se refiere incluso a lo que hoy en día conocemos como las redes sociales, Facebook, X, Instagram, correo electrónico, blogs, etcétera. Todo lo que cuando usted se manifiesta en línea a través de las redes virtuales, usted está ampliando mecánicamente su libertad de expresión. Por lo tanto, hay un derecho de libertad de expresión en las redes sociales y utilizar las redes sociales como mecanismo de libertad de expresión. No tengo yo que conformarme meramente con decir unas expresiones ante un grupo en particular, sino que puedo diseminarlas ante un conglomerado mayor de personas, incluso la sociedad completa. O sea que esto es un caso, como yo le digo, a pesar de que tiene décadas de haberse decidido, usted lo puede utilizar al día de hoy para justificar la libertad de expresión en las redes sociales. ¿Okay? Y dice más el Tribunal Supremo. No solo los adelantos tecnológicos demandan que el derecho protegido no se limita a los usuarios y prohibirles formas de expresión. Recuerden que en esta época, la década del 60, no había redes sociales, lo que había era radio y televisión, sino que las necesidades económicas así lo requieren con vista del control que se ejerce por un grupo limitado sobre otros medios de comunicación en masa y de que este es un vehículo al alcance de quienes por su costo, estamos hablando de los altoparlantes, no pueden utilizar en forma efectiva la prensa, la radio y televisión. En otras palabras, yo no tengo $3,000 para hacer una pauta en el canal 4 de 15 segundos, ni para hacer un anuncio en página completa en el periódico El Vocero. Yo no tengo esa cantidad de dinero, asumiendo que los medios informativos me quieran publicar mi anuncio, porque tampoco están obligados a hacerlo. Por lo tanto, el Tribunal Supremo reconoce que los sectores que no tienen el control de los grandes medios informativos pueden utilizar otras vías de expresión para llevar su mensaje ante el pueblo de Puerto Rico. ¿Okay? Por eso es que le digo, el caso es extraordinario porque reconoce, por lo tanto, que hay que permitirle a grupos desventajados económicamente que tengan la misma facultad de manifestarse que otras personas. Por lo tanto, concluye el Tribunal Supremo, el derecho a la libre expresión conlleva el de ser oído
y el uso de medios de amplificación solo asegura que el mensaje llegará a un mayor número de personas. Por eso es que le digo, el caso es perfectamente vigente al día de hoy, y también el Tribunal Supremo de Puerto Rico detectó y señaló lo siguiente, que a poco que se examine la situación, se comprenderá que en efecto se trata de una tentativa de silenciar la expresión, no por la selección del método que se utiliza, sino por el mensaje que se intenta diseminar. En otras palabras, que el caso nos sirve para ilustrar el uso por parte del gobierno de la excusa de tiempo, lugar y manera, cuando en realidad lo que se pretende es regular la expresión por su contenido. O sea, usted está utilizando tiempo, lugar y manera, que es una de las dos vías para regular la libertad de expresión, pero su objetivo real no es regular tiempo, lugar y manera, sino el contenido, porque como concluyó el Tribunal Supremo, precisamente el día de las elecciones es cuando cobra sentido que yo me quiera utilizar un megáfono para exhortar a que la gente no vote. Y entonces la Junta Estatal de Elecciones aprueba un reglamento que precisamente prohíba que yo use el altoparlante el día de las elecciones, cuando el mensaje de abstención electoral que yo quiero llevar es que hace sentido. Por lo tanto, como ustedes podrán ver, ilustra a la perfección el hecho de que el Estado utilizó como excusa tiempo, lugar y manera para silenciar precisamente a las personas que querían exhortar a la abstención electoral el día de las elecciones de 1964. Porque como dice el tribunal, su prédica de abstención electoral cobra verdadera relevancia el día de las elecciones, no es varios días antes y mucho menos después cuando ya la gente ha votado, es el día de las elecciones cuando yo puedo exhortar a la gente que no voy a votar. Pero entonces el Estado aprueba una regla que dice se prohíben los altoparlantes el día de las elecciones en todo Puerto Rico. Y entonces da la impresión de que lo que se está regulando es a base de tiempo, lugar y manera, para que la gente no esté escuchando ningún tipo de propaganda y pueda ir a votar tranquilo, pero en realidad encubría el propósito de silenciar expresión por su contenido. En este caso, la abstención electoral. O sea que, como yo les digo, ya podrán ver, yo soy fanático de esta decisión porque sigue teniendo una relevancia al día de hoy inconmensurable, y por eso decidí compartirlo con ustedes. Ahora, ¿qué ha pasado a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Esto no nos contenta. Ok, gracias, Lorena. Esto no nos contesta un caso que se llama Buckingham versus North Carolina, y miren los hechos de este caso. Ok, y es que el estado de Carolina del Norte había aprobado un estatuto convirtiendo en un delito el que ofensores sexuales registrados tuvieran acceso a las plataformas sociales. En otras palabras, que un pedófilo convicto, si lo sorprendían abriendo una página en Facebook o manifestándose en X, antes Twitter, o estableciendo una página de internet, podía ser encontrado culpable de delito. Y entonces lo que se planteó ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es si eso violaba el principio de libertad de expresión. Y en otra decisión iluminante, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos equiparó los lugares públicos, las calles, las aceras, las plazas, esos sitios donde cualquier persona se puede manifestar abiertamente, aunque haya sido convicto de ofensas sexuales. Yo me puedo manifestar en las plazas, en las aceras, en los espacios públicos. Pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos me dijo, mire, en la época moderna, estos sitios siguen siendo esenciales para que uno pueda
manifestarse al respecto. Y en el caso de la Internet es exactamente igual. El ciberespacio es el gran foro democrático de la Internet en donde cualquier persona se puede manifestar, aunque sea reo de delito que pueda ser considerado menospreciable por la sociedad, porque incluso el Tribunal Supremo va un paso más allá. Mire, incluso no es inquietante que se pueda pensar que hay que limitar el acceso a cierto tipo de personas, porque incluso personas convictas y en ciertas instancias, especialmente las personas convictas, pueden recibir beneficios terapéuticos legítimos accediendo al mundo de las ideas, particularmente si buscan reformarse y perseguir vidas productivas en el futuro. No es evitando el acceso a la sociedad que usted castiga la expresión. Es por el contrario, aunque la persona sea rea de delito, de la misma forma que yo, convicto de pedofilia, puedo manifestarme en una acera, en una plaza pública, en una playa, lo puedo hacer en toda la Internet, porque para fines de la expresión pública es el mismo tipo de foro. ¿Okay? Así que aquí tienen un ejemplo, porque obviamente aquí trató de limitarse. Esto es un tipo de limitación de tiempo, lugar y manera. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que no, que usted tiene que permitir las manifestaciones de cualquier índole. ¿Okay? Ahora, vamos a pasar, ya hemos visto en términos generales qué pasa si yo me expreso. Yo hablé, yo amenacé, yo difamé, yo exhorté a la violencia, yo distribuí pornografía infantil, yo publiqué anuncios engañosos, y eso tiene una reacción. Eso causa que a mí me demanden por difamación, que a mí me acusen criminalmente por pornografía infantil, o por exhortar a la violencia, o por utilizar lenguaje relacionado con conducta criminal, o que me multen por el ejercicio de esa conducta. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando yo me quiero expresar y tratan de utilizar los tribunales para impedir que yo me exprese. En otras palabras, vamos a hablar ahora, en esta parte final, de la censura previa. Antes de continuar, quiero aclarar que este tipo de expresión que hemos visto hasta ahora aplica tanto dentro como fuera de la academia. En otras palabras, tanto dentro como fuera de la Universidad de Puerto Rico. O sea, lo mismo sentido de libertad de expresión que usted tiene en la calle, lo puede tener en la universidad, salvo que al usted contratar o como parte de sus condiciones de empleo con el patrono, usted renuncie a algún tipo de expresión en particular. ¿Ok? Pero eso ya es una relación contractual o laboral mediante la cual usted cede algún tipo de derecho de libertad de expresión a cambio de el empleo, de beneficios marginales y de otras condiciones. Pero como yo le digo, asumiendo que usted no haya negociado eso, usted goza tanto dentro como fuera de la academia de los mismos principios de libertad de expresión en ambos ámbitos. ¿Ok? Aclarado eso, que es parte de este seminario, vamos a pasar ahora a la censura previa, a menos que haya alguna pregunta. No veo, Rita, que me aclare si ella, no, aparentemente ya no hay ninguna pregunta por contestar, ¿no? Antes de pasar.
No, no hay ninguna pregunta. Ok, pues perfecto. Pues entonces, porque ahora vamos a pasar al otro lado de la verja. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo quiero hablar, si yo me quiero manifestar, pero me quieren poner un tapaboca, me quieren poner una cremallera? No hables, no te manifiestes. So pena de desacato. Y este es el ámbito de la censura previa. Y para ello, vamos a comenzar con un caso también del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Aponte Martínez versus Lugo. Y el Aponte Martínez del caso es el ya fallecido Luis Cardenal Aponte Martínez, figura histórica en Puerto Rico porque es el único prelado de la Iglesia Católica que ha llegado al rango de cardenal, y que se vio involucrado en una controversia dentro de su trato con la Iglesia Católica. Les estoy mostrando los hechos del caso. Voy a guardar silencio por algunos segundos para permitirles que puedan leer los hechos de lo que ocurrió. Ok, espero que hayan podido ya leerlo. Ok, tenemos una situación. O sea, la Iglesia Católica, pues obviamente es un organismo administrativo y tenemos una situación en que un caballero de nombre José Luis Lugo, que lo traen a la iglesia para administrarla, teniendo en cuenta que es una institución que posee millones de dólares en propiedades, pues ejerce ese trabajo después que el administrador anterior renunció. Y entonces el señor Lugo le trajo al arzobispo Aponte, porque en aquel momento Aponte Martínez no era cardenal todavía, le trajo, mire, aquí hay unas irregularidades, aquí hay un problema, y entonces el arzobispo, la recompensa que le dio fue despedirlo por haber señalado deficiencias dentro de la iglesia. ¿Okay? No una forma muy comensurable de atender una situación como esta. Y Lugo, el señor Lugo, pues no se quedó con esa y le dirigió al arzobispo una carta informe donde le dijo que de no recibir contestación para que se solucionaran los problemas de la iglesia, iba a enviar copia a los obispos de Puerto Rico, a la Nunciatura de Santo Domingo, al Vaticano, a los sacerdotes y a las personas que tienen relación con determinados fondos e incluso al Departamento de Justicia. Entonces, por lo tanto, voy al público. Si usted no atiende estas situaciones de irregularidades en la iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo el arzobispo? Acudió al tribunal para obtener y obtuvo un interdicto impidiéndole a Lugo publicar la información, hacerla pública. ¿Okay? Así que este es el primer caso, por lo tanto, históricamente en Puerto Rico, de censura previa, ¿okay? En las cuales se pretende utilizar la maquinaria judicial para impedir que una persona comparte información públicamente. ¿Okay? Y ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el alto foro revocó el interdicto que impedía la manifestación, por lo tanto falló a favor de Lugo, y el Tribunal Supremo nos da los siguientes sabios consejos. El ejercicio de la libertad de palabra y de prensa no depende de que lo que se diga o publique sea cierto. Noten como incluso el Tribunal Supremo también recalca de que no y que tampoco puede coartarse dicha palabra en aras de evitar un escándalo. O sea, el yo querer evitar un escándalo no es justificación para impedir la expresión. La libertad de prensa es esencial para la vida de un país libre y que esa libertad consiste en que no se le imponga censura previa a las publicaciones. Número 2. Toda tentativa de censura previa llega al tribunal acompañada de una fuerte presunción de inconstitucionalidad. En otras palabras,
En el campo de la libertad de expresión, la censura previa es una mala palabra. ¿Okay? Es antipático al ordenamiento jurídico puertorriqueño el que se pretende impedir que las personas se expresen, aunque sea para evitar un escándalo. ¿Okay? Y por lo tanto, se presume, los tribunales tienen que presumir que cuando alguien va a solicitar una censura previa, tiene que presumir que esa censura es inconstitucional, esa solicitud. Por lo tanto, el demandante, el promovente, el que va al tribunal a pedir la censura previa, tiene una carga probatoria enorme. No es la carga probatoria de los casos usuales. Tiene que convencer al tribunal de que la presunción de inconstitucionalidad no puede ser aceptada por el tribunal. El tribunal tiene que asumir que sí, la censura previa va a haber que concederla. ¿Okay? Pero el peso de la prueba la tiene el promovente, el demandante. Con respecto a la carta, los hechos del caso, el Supremo establece también lo siguiente: dicha carta informe trata de asuntos de interés público. Su publicación podría tener el saludable efecto de que se corrigieran las cosas que necesitan corrección. En otras palabras, si yo voy a solicitar una censura previa, yo no solamente tengo que vencer la presunción de inconstitucionalidad, tengo que convencer al tribunal de que mi censura previa no es un asunto de interés público, sino privado. Ejemplo, que a mí me toman unas fotos de carácter comprometedor y que el individuo o la persona que me tomó las fotos me anuncie que las va a publicar. En ese caso, yo podría ir al tribunal a impedir la publicación a base de que no se trata de un asunto de interés público, sino que es meramente privado. ¿Ok? Así que, por lo tanto, la censura previa, donde confronta el obstáculo inconstitucional, es cuando pretende impedir la publicación sobre asuntos de interés público, no privado. ¿Okay? En asuntos estrictamente privados, por lo menos es mi interpretación, yo puedo ir al tribunal y pedirle, mire, impídale que publique eso, porque en mi caso va a afectar mi derecho constitucional a la intimidad. ¿Ok? Sobre un asunto estrictamente privado. ¿Ok? Próximo, el demandante. No se trata aquí de una persona privada, sino de una persona pública. Ya, el caso también, por lo tanto, nos permite conocer y definir lo que es la figura pública en Puerto Rico. Es aquella figura que organiza y dirige marchas a favor y en contra de legislación, celebra conferencias de prensa y se expresa públicamente sobre asuntos públicos. Noten el énfasis en el uso de la palabra pública y público, ¿ok? Por lo tanto, la figura pública en Puerto Rico es aquella que usualmente, porque hay excepciones, pero no corresponde aquí, pero como norma general, la figura pública es aquella que voluntariamente trata de influir en los acontecimientos de la sociedad y por lo tanto voluntariamente se somete al escrutinio público. En la medida en que celebra conferencias de prensa, se expresa públicamente, etc. ¿Okay? Así que ya sabemos que por lo menos bajo estas circunstancias no va a proceder por el mero hecho de evitar un escándalo. O sea, la evitación de un escándalo no es base para conceder una censura previa en asuntos de interés público. Ajá, hay una pregunta, Rita. No veo ninguna pregunta. ¿No? Pues perdón, pensé que había visto una pregunta. Ok, discúlpame entonces. No, pues déjeme ver. Maribel Torres, la difamación implica que lo que se dice de la persona es falso, o si se dice algo de una persona que es cierto,
pero que daña su reputación porque no se tenía conocimiento, ¿es considerado esto difamación? Ok, aunque es un poco off topic, la voy a contestar, gracias por la pregunta. Ok, yo no difamo con la verdad. Lo único que yo hago con la verdad es poner al día la reputación de la persona. ¿Okay? Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales de la difamación es que la información tiene que ser falsa. Si la información es verídica, yo lo único que estoy haciendo es dándole un update, en buen castellano, a la reputación real de la persona. ¿Ok? Así que no se difama con la verdad. No se difama con la verdad. Ok. Continuamos. Ok, seguro que sí, Maribel. Con el próximo ejemplo de censura previa. Y es una situación que se resuelve en un caso que se llama Nebraska Press versus Stewart. Noten, voy a volver atrás, que estamos yendo en términos estrictamente cronológicos, porque vamos a ver ejemplos de los tribunales supremos de Puerto Rico y de Estados Unidos que han lidiado con el fenómeno jurídico de la censura previa. ¿Okay? Y en este sentido, el próximo caso que vamos a ver es de 1976, un caso que se llama Nebraska Press versus Stewart, y les voy a dar unos segundos para que puedan leer los hechos que tuvo ante sí el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ok, para resumir, tenemos un crimen notorio, 6 miembros de una familia asesinados en un pueblo pequeño, se captura al imputado y entonces el tribunal lo que tiene ante sí es una preocupación de que como esto ha generado cobertura de radio, televisión, prensa en general, tiene una preocupación que podemos considerar genuina de proteger que se pueda celebrar un juicio imparcial ante jurado. ¿Ok? Y entonces emite una orden de que cualquier persona que esté presente en los procedimientos, y cualquier persona incluye la prensa, ¿ok? Y que disemine información, podría ser encontrado incurso en desacato. Ok. De entrada, obviamente tenemos que esto es un asunto de interés público. Número uno, porque es un procesamiento criminal, crimen notorio. Número dos, es de interés público porque estamos viendo cómo funcionan los tribunales. Y número tres, está presente el elemento de la protección del derecho de todo acusado, imputado o acusado, de ser procesado ante un jurado imparcial. ¿Okay? Que parece ser algo legítimo, pero la prensa, particularmente Nebraska Press, no estuvo de acuerdo, y esta controversia llegó ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien decide a favor de la prensa y elimina la prohibición, estableciendo, y esto es lo significativo del caso, de que una censura previa tiene un efecto inmediato e irreversible sobre el derecho de libertad de expresión. En otras palabras, una vez que me impiden expresarme, el daño está hecho. No solamente ya se me ha dañado mi libertad de expresión, incluso es irreversible, no tengo remedio. O sea, por lo tanto, miren lo extraordinariamente difícil que es obtener una censura previa ante el hecho de que es un daño irreversible e inmediato, porque tiene el efecto de que congela la expresión, es un efecto inhibitorio sobre la publicación de eventos de amplio interés público, número uno. Y número dos, el daño, lo sigue diciendo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, es particularmente grande cuando la restricción
incide sobre la comunicación de los medios informativos sobre asuntos que están ocurriendo en ese momento. Finalmente nos dice que publicaciones verídicas de procedimientos judiciales públicos tienen una protección especial con respecto a subsiguientes castigos. En otras palabras, usted no puede penalizar por la publicación de eventos verídicos públicos que ocurren ante los tribunales. Por lo tanto, aunque pueda incidir sobre el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial, eso tampoco va a permitir la concesión de la censura previa. Ajá, Rita, hay una pregunta de Lorraine, si me puedes auxiliar. Sí, Lorraine dice, ¿cómo converge la prohibición de la censura previa en los medios con la libertad de prensa? Con la libertad de prensa, como en los medios. Ok, déjame ver si entiendo la pregunta bien. Bueno, Lorraine, ¿podría abrir el micrófono? Si es posible para elaborar, porque no estoy seguro de. Ok, hablamos de la libertad de prensa y sabemos que Ajá, la libertad de prensa le da unos derechos, ¿verdad?, a las personas que trabajan en los medios. ajá. Con esto de la censura previa, ¿le daría mayor poder o trabajaría de forma paralela o se compenetra la censura previa, ¿verdad? En el caso de los medios que quisieran estar, poniendo el caso, utilizando el mismo ejemplo, los medios quisieran estar haciendo una cobertura de ese caso, pero a la misma vez, ¿verdad? Como parte de ello, de la libertad de prensa de poderlo cubrir. Ajá. Pero la censura previa le estaría dando una amplitud a esa libertad de prensa. ¿O no es correcto? Es como Eh, converge eso, ¿verdad? Porque ya sabemos que los medios gozan de una libertad de prensa. ajá. En el caso de la censura previa, Ajá. ¿verdad? Si se aplicara una censura previa, viéndolo desde el punto de que es ¿verdad? Una censura, un efecto de un caso público, Ujú. ¿cómo actúa esa libertad de prensa con esa censura previa? Ok, ok. Ahora, ¿Pudiera la libertad de prensa limitar esa censura previa? ¿O convergen entre ellas? Los dos, ¿verdad? La amplitud. ok, no, ahí si entiendo la pregunta, ahí lo que la prensa tiene que hacer es salir corriendo al tribunal, ¿ok? Salir Ok. corriendo al tribunal para que el tribunal anule cualquier tipo de censura previa. Ok, porque tiene la libertad de prensa. Sí, sí, la libertad de prensa, Porque le porque asiste la libertad de... existe la libertad de prensa e incluso yo diría que en ocasiones la libertad de expresión de cualquier ciudadano común, aunque no sea prensa. Ok, Sí, ok, sí, 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 uno sale corriendo al tribunal. Uno sale corriendo al tribunal. ok, Definitivamente. perfecto. Sí, especialmente porque la parte contraria tendría que demostrar que lo que hizo es constitucional, porque de entrada se va a presumir que la censura previa es inconstitucional. Por lo tanto, eso es un caso curioso, porque en ese caso, usualmente cuando uno va al tribunal, el demandante tiene el peso de la prueba, en los casos, en el 99% de los casos. Pero si es un caso de censura previa en que la prensa va a cuestionar una orden de que se imputa que de censura previa, el peso de la prueba se invierte porque es el demandado, como hay una presunción de inconstitucionalidad, es el demandado el que tiene el peso de la prueba, se invierte. El demandado tiene que entonces explicarle al juez, mire, no, lo que pasa es que en este caso se justifica. El demandante no. El demandante no tiene peso de la prueba ahí. Es el demandado, porque se presume que es inconstitucional. Se invierte, por lo tanto, el peso de la prueba. Pero sí, la prensa sale corriendo al tribunal. ¿Ok? Ok, Ok. gracias. Okay. Seguro que sí. Ok. Pues entonces, como ya podrán ver, en este segundo caso, nuevamente, la libertad de expresión prevalece sobre un intento de censura previa. Ok. Vamos a ver un tercer caso, CBS versus Davis, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 1994, otro de los casos clásicos de censura previa.
Y les voy a permitir unos segundos para que puedan leer los hechos, porque como yo les digo, los hechos son fundamentales, o sea, porque uno puede entender el derecho, pero solo los hechos son los que inclinan. Los hechos que el tribunal encuentra probados son los que inclinan la balanza de un lado o del otro. Así que me voy a callar por unos segundos para permitirles que puedan leer estos hechos. Muy bien, volviendo ahora. Este caso de CBS versus Davis es lo que se plantea es la controversia. ¿Qué pasa si lo que se va a publicar me va a significar la ruina económica? ¿Okay? Tenemos una situación en que una investigación encubierta, noten que esto es una investigación encubierta en términos de el funcionamiento de una empresa agrícola. Por lo tanto, por ser encubierta, involucra el uso de la mentira para la obtención de información. Y noten cómo la mentira en ocasiones puede ser una aliada en términos éticos periodísticos para la obtención de información que de otra forma no se podría conseguir. ¿Okay? Y entonces la empresa Federal, productora, procesadora de carne, va al tribunal a pedirle al foro que impida que CBS publique la información porque me va a arruinar económicamente, porque es una infracción. Y el tribunal que atiende el asunto falla a favor de la empresa, porque básicamente porque concluye, número uno, CBS se valió de trucos para obtener la información. Y eso es un no, según ese tribunal. Y número dos, solamente sería una dilación lo que se impondría, o sea, una dilación en obtener, en publicar, y que por lo tanto esa dilación era mucho menor que el daño económico que la empresa iba a sufrir. Por lo tanto, el tribunal concluye, mire, usted va a arruinar la empresa, por lo tanto, yo le voy a poner un detente a la publicación de la información porque para evitar la ruina económica de la empresa. ¿Ok? Les digo, aparte de que ustedes fueron malos periodistas porque utilizaron trucos para hacerlo. ¿Ok? De entrada, la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿la información es de interés público o no? Y la contestación es un rotundo sí. Porque yo creo que podemos concurrir en que saber que la industria alimenticia está funcionando correctamente, no existe nada que tenga un interés público mayor que ese, de saber que lo que nosotros consumimos no nos va a matar, ni nos va a causar daño, ni nos va a enfermar. ¿Ok? Y por lo tanto, ya teniendo claro que estamos ante una situación nuevamente de claro interés público, lo que tenemos que preguntarnos es si el solo hecho de que se vaya a causar un daño potencial económico a una empresa va a ser suficiente para conceder una censura previa. Y miren, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que no, y nuevamente en un triunfo para el principio de libertad de prensa y expresión, falla a favor de CBS. Y aquí tenemos las determinaciones del tribunal y nos señala que por muchos años se ha establecido de que una censura previa viene ante el tribunal con una fuerte presunción en contra de su constitucionalidad. ¿Por qué? Porque una censura previa impone a la prensa, cada día que se impone a la prensa, constituye un daño separable y reconocible a su principio de libertad de expresión. En otras palabras, ni un solo día puede tener vigencia la censura previa, ni uno, porque ya de por sí es un daño separado y reconocible. Y nos dice también el Tribunal Supremo de Estados Unidos, mire, la entidad no cumplió con su peso de prueba. No hay duda. Según el Tribunal de Circuito que concedió la orden, el Tribunal de Circuito no tuvo duda de que la publicación podría resultar en un daño significativo. Y aquí tenemos el primer problema. Los tribunales
son alérgicos a la especulación. Usted no puede ir a pedir una censura previa a base de que usted podría sufrir un daño que en ese momento no se ha materializado. Y como lo único que existía es una posibilidad de daño, eso no va a ser, por lógico que pudiera parecer y por razonable que pudiera sonar, no va a ser suficiente para la concesión de una censura previa, porque se sigue tratando de predicciones especulativas basadas en factores que no se conocen. Por lo tanto, aun cuando CBS hubiera incurrido en trucos, no va a proceder la censura previa. ¿Cuál es el remedio entonces que tiene la persona a la que se le deniega la censura previa? En pocas palabras, coger el cantazo. ¿Ok? Usted tiene que permitir la publicación y después solicitar compensaciones monetarias por los daños, si alguno, que le haya podido ocasionar la publicación. Pero usted no puede detenerla, porque es un asunto de interés público, sobre un tema de interés público, valga la redundancia, y que la prensa puede publicar sin ningún tipo de dilación. Remedio para el solicitante de la censura previa: coger el cantazo. Y si coge el cantazo, entonces presentar una reclamación por daños y perjuicios, pero no puedes impedir la publicación. Así que, nuevamente, la censura previa pierde una nueva controversia. Ok. Para cerrar este tópico, volvemos a Puerto Rico con un caso trágico, triste por demás, que involucró a una familia puertorriqueña. Los que tienen en pantalla son dos figuras históricas víctimas de asesinatos políticos durante el Puerto Rico de la Guerra Fría de la década de 1970. De un lado, Santiago Mari Pesquera, del otro, Carlos Muñiz Varela. Santiago Mari Pesquera, hijo de don Juan Mari Brás, muere asesinado por elementos de la extrema derecha radical en Puerto Rico. Carlos Muñiz Varela, joven cubano de nacimiento, que se traslada a Puerto Rico, se casa con una joven puertorriqueña, tiene familia y dirige una agencia de viajes llamada Viajes Varadero, que fomentaba y facilitaba que ciudadanos cubanos en Puerto Rico pudieran visitar Cuba para ver a sus familiares y estar un tiempo en la isla de Cuba. Y es asesinado por también elementos radicales de extrema derecha. Y estos dos asesinatos, al día de hoy, permanecen sin esclarecer, a pesar de que se conoce públicamente que las agencias de seguridad de los Estados Unidos tienen información en torno a los autores de estas dos trágicas muertes, a nivel de que aún al día de hoy se hacen esfuerzos por distintos sectores políticos de la sociedad puertorriqueña, estemos de acuerdo o no con ellos, pidiendo la desclasificación de los documentos que poseen las agencias federales de los Estados Unidos en torno a los asesinatos de Muñiz Varela y Mari Pesquera. ¿Okay? Pero independientemente del significado histórico de la muerte de estos jóvenes, de la lucha incesante por conseguir esclarecer y apuntar a los autores de estas muertes viciosas que aún al día de hoy perduran
en la conciencia del pueblo puertorriqueño está el drama humano, el drama íntimo, lo que nos afecta como seres humanos en nuestras fibras más íntimas. Y tenemos en particular el caso de Carlos Muñiz Varela. Porque cuando Carlos Muñiz Varela fue asesinado, él momentos antes se había detenido frente a un semáforo rumbo a su casa y entonces recibió un disparo de un vehículo que se le alineó y estando ya herido, Muñiz Varela trata de conseguir su arma, porque como comerciante al fin tenía derecho a portación de armas, pero un individuo se baja del otro automóvil y lo fulmina, lo ejecuta de un tiro a la cabeza. Como parte del proceso investigativo, el cadáver de Muñiz Varela fue llevado al Instituto de Medicina Forense, donde el doctor Rafael Criado Monategui le practicó la autopsia y durante el proceso se tomaron fotografías del cadáver mientras se le sometía a pruebas de laboratorio. ¿Qué pasa? Para esa época en Puerto Rico existía un periódico llamado La Crónica, de circulación limitada, he identificado con los sectores de extrema derecha en Puerto Rico, y ese periódico publicó algunas fotos del cadáver de Carlos Muñiz Varela. Aparte de publicar las fotos, el periódico especuló que existían dos razones para la muerte de Muñiz Varela y que se relacionaban con que él estaba involucrado en el narcotráfico o que él estaba involucrado en actos de infidelidad hacia su esposa. En otras palabras, insinuando que Muñiz Varela había muerto por haber incurrido en narcotraficante o por haberle sido infiel a su esposa. Y publicaron las fotos. Y ahora voy a compartir con ustedes una de las fotos publicadas que fue vista por la viuda de Carlos Muñiz Varela en la publicación Crónica y que ilustra la trayectoria de la bala que le cegó la vida a este joven. Como ustedes se podrán imaginar, no hay que hacer mucho esfuerzo para ponerse en los zapatos de esta joven, la señora Pilar Pérez, ver las fotos de su esposo, del cadáver de su esposo en esa situación. No hay que hacer un esfuerzo grande para imaginarse los daños devastadores que esto puede significar para una persona. Y por lo tanto, la señora Pilar Pérez demandó a la Universidad de Puerto Rico, demandó el periódico Crónica y demandó al periodista porque el periódico había anunciado que se proponía publicar fotos adicionales del cadáver de Carlos Muñiz Varela. Y el asunto terminó en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Como podrán ver, es un caso del año 2000, o sea, tardó años el Tribunal Supremo en resolverlo. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que no procedía la censura previa ni siquiera bajo estas circunstancias, porque el alto foro nos señaló que hasta ahora en solo 3 circunstancias específicas los tribunales han permitido que se prohíba la publicación de determinada información. A saber, cuando una nación está en guerra. Esa sería una de las excepciones a la censura previa. Segundo caso, cuando se trata de publicaciones obscenas, también se puede conceder la censura previa. Y
la tercera excepción cuando se trata de exhortaciones a actos de violencia y al derrocamiento por la fuerza del gobierno. Por lo tanto, en estas circunstancias, aun cuando debe resultar claro que la persona tiene que sufrir daños emocionales devastadores por la publicación de ese tipo de información, la censura previa no se va a conceder, porque la censura previa es la máxima manifestación de la violación de la libertad de prensa, aun cuando involucre el derecho a la intimidad. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el remedio para este tipo de casos? Nuevamente, la persona tiene que coger el golpe, tiene que exponerse a los daños y entonces tendrá la opción de ser indemnizada en daños y perjuicios, para que esa indemnización que en su día reciba sea un disuasivo de la conducta que la censura previa pretendía evitar. En otras palabras, es dándole al bolsillo del publicador que usted va a tratar de evitar que vuelva a ocurrir, pero aún en estas circunstancias no va a poder evitar la censura previa, no va a poder conseguir, perdón, la censura previa, y tiene que permitirlo. ¿Okay? Y con esto, ya siendo las 12 del mediodía, hemos cubierto el material de este taller. Las conclusiones, pues que el derecho a la libertad de expresión en Puerto Rico es muy amplio, al extremo de requerir la tolerancia de mensajes que pueden resultar insultantes, y que dependiendo del tipo de expresión, sea político o comercial, el Estado y la ciudadanía tendrán mayor o menor facultad para regularla en cuanto a su contenido o las circunstancias en que se produce. Número 3, que el derecho a la libre expresión conlleva el derecho de ser escuchado mediante el uso de los adelantos tecnológicos, incluyendo, pero sin limitarse a, las redes sociales. Y finalmente, que es virtualmente imposible utilizar los organismos del Estado para censurar la expresión, por repulsiva que pueda resultar, quedando como remedio disuasivo la obtención de una compensación por el daño resultante. Así que hemos concluido nuestro taller.